Gracias a los que se unen. Hola, Carito, llegó el día. Hola, Qué ¿viste mi lindo. mensaje? Sí, lo vi. Acá. Son cosas que suceden. ¿Pero pudiste enchufarlo? Sí, sí, sí. Bueno, Pero tengo un equilibrio muy precario en este momento. Está igual. como apoyada entre libro y props y cosas. Es como la vida misma, todo es precario. ¿Viste? Uno, por más que piense que está seguro, todo está ahí. Se mueve en Sí, cualquier sí. momento. Bueno, qué lindo verte, Caro. Para Sí, mí es realmente muy lindo tener esta tertulia porque, bueno, somos amigas y compañeras de formación, ¿no? sí. Hicimos la formación de Iyengar juntas, entonces tenemos mucho que hemos compartido. Te visité en Italia, fuimos juntas a tomar una clase con Gabriela Yubilaro, o sea que Sí, muchas sí. cosas. Estuvimos en India juntas, Estuvimos en India. Muy en India, importante eso. sí, sí, que estuvimos en Pune, festejamos mi cumpleaños ahí, ¿te Sí, acordás? Sí, sí. hicimos muchas cosas, así que para mí es un verdadero placer. Pero bueno, para aquellos que no tienen el placer de conocerte aún, una pequeña introducción, ¿cómo te gustaría que te conociera? Bueno, primero agradecerte, porque es siempre lindo conversar y saber de ti, pero también por el espacio, ¿no? que estás haciendo. Es una iniciativa linda, nutritiva, Gracias. creo, para el yoga, ¿no? Eh, y de mí decir, bueno, que soy Carolina, que estudio, practico, enseño yoga y Iyengar. Hice la formación contigo eh, hace varios años. Eh, Soy chilena, pero vivo en Italia hace 8 años. Este año Mm, cumplo 8 años acá, sí, increíble. Y bueno, contar también que soy psicóloga. Esa es como mi formación formal, digamos, ¿no? Y que además del yoga practico la vipassana, enseño también meditación. ¿Mm? Sí. ¿Y, y qué es el yoga para ti, sí, en tus palabras? El yoga yo creo que ha sido como una cosa que ha ido cambiando. Creo que para todos es así, ¿no? Pero como que ha ido cambiando en el tiempo. Eh, Entonces, en algún momento, el yoga para mí fue una práctica que me hacía sentir bien y que me reconectaba con mi cuerpo, ¿no? Mm, Y en otros momentos empezó a ser quizás una necesidad, ¿no? Y después se transformó en una vía, ¿no? Creo que cuando uno va eh, atravesando la práctica de yoga en el tiempo, se va transformando lo que el yoga significa para ti. Yo te diría la que verdad. hoy día significa muchas cosas, todas esas que dije, eh, un instrumento, una vía, un, una posibilidad de encontrarse, de, de conocerse, eh, de sostenerse, y en ese sentido Mm, un instrumento increíble, ¿no? Eh, pero también es otras cosas, porque, sabes, yo al final hoy día estoy trabajando también en esto. Entonces también hay una dimensión material del yoga hoy día para mí. Sí, dedico mucho tiempo a esto. Te diría así como en general que mi definición es que el yoga es una vía de autoconocimiento y de transformación, ¿no? Sí, así es, un poco general, pero creo que con el tiempo eso se va. sí, va cambiando, es verdad, se va refinando a medida que nosotros también vamos cambiando nuestras necesidades, nuestras búsquedas, nuestros objetivos. Y bueno, y es lindo porque es vivo como todo en el universo, ¿no? Mejor que vaya Sí. cambiando. ¿Y cómo llegó a tu vida? ¿Cómo te encontraste? Ah, ¿Yoga te encontró? ¿Lo encontraste vos? ¿Alguien te lo presentó? nos ¿Cómo fue? encontramos. Opa. No, no, no sé. Yo te decía el otro día, ¿no? Como que
yo no vengo para nada del mundo del deporte y siempre fui una persona súper racional mental, ¿no? Como muy habitante de mi cabeza. Eh, y bueno, y estudié psicología y entonces la mente. Y todo empezó por una indicación de mi psicóloga, ¿no? En un momento en el que, después de un largo trabajo, ¿no? Empieza a aparecer este tema en mi vida, ¿no? Que tiene que ver con la relación con mi cuerpo y que tiene que ver como con lo desconectada que estaba de mi cuerpo, ¿ok? Al femenil. Tenía que ver con historias de la infancia, entonces este tema empieza a repetirse en la terapia y ella me indica explorar esa área, lo deja muy abierto y yo que soy muy obediente prácticamente me puse a hacer, hice natación, hice danza afro, hice yoga kundalini por 2 años. Okay. Y en esa búsqueda encontré el yoga Iyengar. Encontré el yoga primero a través había un centro de Kundalini muy cerca de mi casa, que era muy divertido porque prácticamente era un edificio y en el primer piso había una chica que hacía como danza árabe y grupos de mujeres y no sé qué. Okay. Y como que pasé el primer piso, pasé el segundo piso en donde había otro curso. Hice todos los cursos del edificio, el último piso. Era el que hacía yoga. Eh, pero me pasó ahí que no entendía mucho lo que estaba haciendo, ¿sabes? Me gustó, me gusta todavía el yoga kundalini, pero no era mi, no era mi vía. Claro. Eh, entonces hay algo como que encontré del yoga que me parecía interesante, pero como que con ese método no entendía mucho lo que estaba haciendo y el Iyengar es como que me abrió esa posibilidad de dialogar con el cuerpo, eh, sí, te diría como de comprender, de sentir, que era Pero lo que yo necesitaba, ¿sabes? por qué Iyengar? ¿Qué parte del método fue lo que te empezó a permitir conectarte con tu cuerpo y a sentirlo? Yo creo que porque el Iyengar es muy claro, Ujú. fundamentalmente, ¿no? Como que en el lenguaje, en las indicaciones, en la descripción, y realmente es un camino que te lleva a habitar el cuerpo en modo consciente, ¿no? Muy claro, con una didáctica muy bien hecha, ¿no? Y yo creo que también me ayudó mucho el Iyengar en particular el uso de los props. Porque, bueno, además de lo desconectada, yo era muy rígida de cuerpo. Soy todavía muy rígida, pero en ese tiempo muy... Entonces, por ejemplo, para mí sentarme en el piso era una tortura. Encontrarme con un método en el que podía usar cosas que me permitían estar bien Claro. y sentirme bien y lograr hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer, era increíble, ¿no? Eh, y seguramente tuve también una súper buena profe al principio, como muy eh, paciente y Tú, compasiva. tú, tú tuviste, me comentabas, ay, yo me olvidé el nombre, pero que fue la profe como que inició bastante el yoga Iyengar en Ah, Chile, ¿no? yo ¿Cómo es practiqué que se mucho tiempo llama? Con Esa, Elisa Garrido. Elisa Sí, Garrido, que yo no la conocí, pero muchos hablan con cariño sí, sobre esa sí, profe y sí. parece que Es fue una como maestra, sí, una sí. pionera en ese Sí. aspecto en Chile. Pero mi primera profe, mi primera en absoluto, fue la Olga Madariaga. Ah, sí, 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 bueno, sí, estudiamos en su escuela, sí, 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 sí. Y sí. en ese tiempo ella enseñaba en su casa, no sé si era en su casa, pero sí, era un espacio como en su casa. Éramos muy poquitos. eh, Ella creo que estaba haciendo la formación de yoga y Iyengar y entonces prácticamente teníamos una profe para Para, cuatro o sí, cinco personas. un lujo. Era un lujo, ¿no? Y ella sí creo que fue súper paciente y además
quizás tenía como más fe en lo que yo podía hacer de lo que yo creía que podía hacer, ¿sabes? Como, eh, así que me facilitó el camino. De ahí no dejé más de practicar. O sea, como que, ok, Iyengar Yoga es lo mío. Sí. Estoy tratando de unir como que la primer pregunta o el primer compartir con el segundo Mm, de esto de que cómo llegó yoga a tu vida. Muy bien, hablaste de la rigidez, de la conexión con tu cuerpo, el que estabas, mm, bueno, estabas haciendo terapia y tu terapeuta te recomendó diferentes actividades para conectarte con el cuerpo. Y luego con esto de qué es el yoga para ti. Y esto podés decir que hoy el yoga te flexibilizó no solo lo que es lo corporal, ¿no? Porque lo corporal es como una expresión de lo que es nuestra mente y nuestra actitud ante la vida, que tuvo ese impacto y cómo más enriqueció esta práctica que fue hacia poder conectarme con mi cuerpo y ser un poquito más flexible, cómo más enriqueció tu vida. mm. Sí, qué linda pregunta, porque yo creo que es como que es como una vibración, ¿sabes? Como que se expande el efecto del yoga. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Y, y sí, creo o sea, siento que en verdad la práctica para mí ha sido como, sí, inicialmente tener la posibilidad como de habitarme ¿Mm? en esta encarnación, ¿sabes? Como aumentar la sensibilidad, ¿no? Eh, y a través de eso como reinterpretar quién soy. Suena un poco así como, pero sabes que uno no, no soy solo esta mente, ¿no? Soy este cuerpo y ¿Mm? ahí hay un campo enorme de exploración. Y otras cosas, o sea, como que me mantiene en salud, ¿no? Como que eh, me ha permitido trabajar mucho con el miedo, por ejemplo, ¿no? Practicando me empecé a dar cuenta de que era una persona muy temerosa y el yoga tiene esa cosa del desafío y de llevarte como a una suerte como de límite protegido en donde puedes probar. Yo creo que eso es una de las cosas como lindas de la práctica. Eh, Y ha mejorado como el vínculo contigo en lo mental y en lo corporal, porque viste que uno tiene una relación un poco extraña. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando comencé, que mm, me daba cuenta que, por ejemplo, yo quería enderezar yo siempre doy el ejemplo, el dedo pequeño del pie, y el dedo pequeño del pie me miraba, me decía, buena suerte, ¿no? No, no nos no, conocemos, no, sale no aquí nos conmigo. habitamos el mismo espacio, pero hasta ahora no hemos conversado, ¿no? Y era como que mi mente le intentaba mandar mensajes y no escuchaba, ¿no? Y digo, ¿cuántas cosas hay en uno mismo que uno está desatento? Sí, Que bueno, porque vamos todos juntos, el brazo, las piernas, la cabeza, vamos todos juntos, porque sí, estamos pegados, pero si no, nos iríamos dejando partecitas por los lugares de lo desconectado que podemos llegar a estar algunas veces, ¿verdad? sí, Eso lo sentiste que mejoró el vínculo sí. con la Sí, personalidad y con el cuerpo sí. y con cómo es ¿Sabes? uno. Es como lo que es justo lo que estás diciendo, ¿no? Es como conectar que es una de las cosas que como te decía Iyengar, ¿no? Como de llegar a todas las células del cuerpo. Y es que yo creo que se refería a eso, ¿no? Como que llegas, expandes, ¿no? La conciencia, ¿no? Habitas con tu Mm, conciencia el cuerpo, ¿no? Pero eso como que va más allá también, porque una vez que uno conoce el propio cuerpo es como que afina mucho la percepción de los estados emotivos, de la relación con los otros, mm, de las mismas reacciones que uno tiene dentro de la práctica, ¿no? ¿Sabes? Como lo que te decía, como me empecé a dar cuenta de que tenía mucho miedo de hacer algunas cosas, ¿no? sí, O de hacer mal, por ejemplo, eso también, de hacer mal también, unas sí, cosas, ¿no? sí. Como, porque uno tiene que hacer las cosas bien.
Sí, sí, tal cual, y la comparativa. Bueno, está, viene también de nuestro sistema de educación, con las notas, el comparar uno con el otro, el no mirar las habilidades, pero como que todos tenemos que, yo qué sé, vamos a trepar un árbol, aunque no tengamos la habilidad, ¿no? Y bueno, todo eso lo llevamos a todos los aspectos de la vida, y creo que yoga como que eh, al principio podemos practicarlo de esa manera, pero luego, como digo, muestra un montón de ventanas y puertas que dicen, no, pero podés ir por aquí, por acá, y la individualidad se puede expresar de una manera más armoniosa y Sí, más auténtica, ¿verdad? sí. Mm, sí. Sí, sí, porque Y haces uso de un instrumento que quizás antes habías como obviado, ¿no? Como que porque uno igual puede vivir sin ninguna conexión con el propio cuerpo o con las propias necesidades o con, ¿no? Sabes cómo funcionar. funcionar, sí, Mm. sí, pero bueno, cuando uno se logra la conexión, es mucho más rica la experiencia en esta, por lo menos en este plano lo encuentro yo mucho más rico. Yo tuve muchos años de vivir en la mente, ¿no? Y como que la mente y los objetivos y esto, pero desde que encontré el camino de yoga que me conectó con mi cuerpo, como que mm, se abrieron un mundo de posibilidades, porque uno creo que conoce sus sombras, ¿no? Los puedos y Mm, los no puedos, y en mm, esos no puedo también hay mucho empoderamiento cuando uno se tiene la paciencia, tiene la voluntad para trabajar en uno, eh, observarse el por qué nos interesan determinadas cosas y por qué no otras, entonces como que es mucho más rico. sí, Lo que no quiere decir que si alguien quiere estar desconectado no esté mal, el sí, mundo es sí. libre, ¿no? Sí, tal Mm, cual. Y interesante, Carito, que bueno, te fuiste de Chile a Italia, mm. ¿ok? Y nada, y a seguir, o sea, te fuiste dando clases de yoga, fuiste a Italia para empezar clases. ¿Cómo fueron esos comienzos de llego, aterrizo, y vengo yo aquí, más que, o sea, en Italia también hay un montón de yoga, ¿cómo viviste? ¿Te ayudó como a integrarte mejor a la nueva cultura, a la sociedad, de alguna manera, o cómo? Yo creo que hay dos como, hay dos planos, así como que te podría responder en dos planos, ¿no? Uno que tiene que ver con ¿Mm? mi práctica personal. Si yo no hubiera practicado yoga, no sé cómo lo habría hecho, ¿no? Como de verdad fue creo que te lo mandé en la presentación, ¿no? Como una tierra donde estar mientras no tenía casa, no sabía hablar el idioma, no tenía idea de qué ciudad íbamos a estar, ¿no? Como de verdad esa fuerza como enraizante que tiene la práctica, ¿no? Lindo. Mm. Sí. Así como en términos como de vivir la experiencia de cambiarse de país. Y en otro plano, el desafío de insertarse en una sociedad, en una cultura, y en una cultura del yoga y en una cultura de las escuelas de yoga, que aunque es muy similar en Occidente, en los distintos países del Occidente, es siempre particular del país, ¿no? Claro, aparte tenés lo del idioma Tiene también, que es en un el idioma idioma. Yo distinto no hablaba también. italiano cuando llegué acá. Me acuerdo. Sí. Entonces, por un lado, yo te diría que y esta es una cosa como que es bonita del método y del Iyengar Yoga en particular, ¿no? Que es una comunidad internacional, Ujú. ¿no? Y entonces ahí hay un lenguaje común con las culturas, ¿no? Sobre que cambian, etcétera, pero como que en donde te puedes como encontrar en casa, aunque no estás en tu casa, ¿no? Como que no es como escuchar la invocación y decir, ¿no? Esa conexión, ¿no? Como Sí, ¿no? Eh, cosas muy concretas, como que mi certificado como profesora era válido también acá, ¿no? Eso también que es importante, ¿no? sí. Pero después todas las variables culturales que uno tiene que aprender cuando se va, pues, ¿no? Como cosas que uno no entiende, modos que uno no conoce y el idioma. Yo al principio cuando empecé a hacer clases acá, no tenía ni siquiera una casa, hacía clases en una terraza
y hacía intercambio, ¿no? Clases de italiano por clases de yoga, Claro. ¿sabes? Mm. Y las primeras clases así como más formales en una escuela de yoga y todo, yo estudiaba, ¿no? Me escribía las partes del cuerpo en italiano y después un poco como en broma y un poco en verdad le decía a la gente como, bueno, vamos a practicar y aprovechar de aprender un poquito de español y además aprender un poquito de yoga. Así con el yoga en Sí, está. la A mí me amistad. pasó al revés, pero con mi país, ¿no? Porque yo viví muchos años fuera y mis primeros contactos con yoga fueron en inglés. Entonces, Sí, como que toda la parte de anatomía, toda me la había lo tenías aprendido en en inglés. Entonces, inglés. cuando me vine a Uruguay y quería empezar a dar mis primeras clases, claro, claro, yo anatomía, si bien hablo el español, pero la anatomía no la tenía y era también eh, pero, ¿sabes lo que estaba pensando mientras vos compartías? Que digo que también uno puede mirar como esa adaptación o esa observación a la nueva cultura, al idioma, a la sociedad, bueno, por dividir un poco cultura y sociedad, en el hecho de cuando uno, viste, mira una asana desde diferentes ángulos, que si Mm, bien ponele, vamos a poner la más común, Utthita Trikonasana, el yoga Iyengar, sobre todo, bueno, porque es lo más conocemos, como que te enseña a mirarlo desde este lugar, desde este otro y ver cómo uno se puede ir acercando, que creo que uno lo puede llevar hacia los cambios que tiene en la vida, ¿no? mm, Como ya estoy en una nueva cultura, bueno, a ver, y uno se vuelve el observador y luego el que hace y luego vuelve a observar y como que mm. el yoga puede ayudar, y como vos dijiste, fue tu casa lejos de tu casa, Sí. que también es hermoso, ¿no? Es bonita la metáfora claro, de lo que pasa cuando uno hace el asana a propósito de el que hace, el que observa, el que recibe el efecto de, ¿no? Como, sí, cambiar de país tiene mucho de eso. Sí. Eh, Pero también bueno, tú también viste lo lo has bonito vivido. como, sí, cuando nos encontramos en India, eso que hablaste de la comunidad, de que es internacional, a mí me encanta, me encantaba Mm, en Pune, ¿no? Cuando todos nos encontramos y somos mm, todas partes de diferentes partes del mundo, si mm, tenés latinos, si tenés europeos, si tenés mm, asiáticos, y cómo eso lo tenemos en común, ¿ok? Y nuestra forma de practicar y que uno se siente en casa lejos de casa, sí, eso es muy bonito, que a lo mejor otras técnicas de yoga lo tienen, pero está, bueno, no lo no lo sé. conocemos. Mm, mm, Bueno, dijiste algo muy bonito de tu práctica personal, que yo también me siento identificada con eso, de que es tu casa lejos de tu casa. ¿Qué otra cosa sostiene tu práctica personal? O sea, ¿tenés una práctica personal diaria, 2 veces por semana, una vez al mes? Pero no tanto la cantidad, sino que es aquello que te lleva a tener tu práctica personal? ¿Cuál sería el pilar que sostiene ese fueguito de decir, quiero practicar y practicar sola? A eso es lo que le llamo práctica sí, personal. sí. ¿Sabes qué? Yo creo que con el tiempo igual se transforma como en una especie como de necesidad Mm, casi, ¿no? Como, no quiero usar la palabra necesidad en el sentido negativo, ¿no? Como de... eh, ¿sabes cuando uno empieza a hacer algo y después dice, pero ¿cómo es que antes vivía sin hacer esto? sí, 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 sí. Eh, entonces, Si alguien me dijo que, sí, dale, dime, dale, dime, perdón. dime. No, que alguien me dijo que es como lavarse los dientes, yo no encuentro como esa boguería, ese fueguito que se prende ahí, que esa Sí, llamita que uno quiere mantener encendida. sí, 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 ¿Para sí, vos? sí. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver a punto a punto, eso, con tener un espacio. A ver, eso de esto también creo que ha ido cambiando, ¿no? Pero la necesidad creo que se sostiene, la necesidad de practicar se sostiene en el tener un espacio para mí, ¿no? Eh, sí, es un espacio un poco de juego, un poco de creatividad, un poco de cuidarme, ¿sabes? Como de pensar en lo que yo necesito. A eso. Eh, tiene tantas cosas igual la práctica personal, como a veces tiene que ver con
digo que a veces mi práctica también está sostenida en, sabes que quiero entender qué es lo que le pasa a este alumno que no entiende esto que le estoy diciendo, Mm. entonces cómo lo puedo, ¿no? Y entonces como o vamos a utilizar este prop de esta manera para que se entienda más esta acción. Eh, entonces también tiene ese lado, ¿no? Como si fuera un poco un laboratorio, así como que yo entro en mi sala de yoga y es como que, y a tomar apuntes y estudiar, a mí me encanta estudiar. Sí, hay muchos pilares, te diría, de mi práctica. Uno importante, y ese yo creo que ha sido transversal, tiene que ver con la salud igual, Mm. también con sí, con el cuidarme. Mm. Mm, Y viste que es verdad que ha ido cambiando, porque que va cambiando a lo largo de los años y luego se transforma en eso tan necesario como cepillarte los dientes, ¿no? Pero porque estaba pensando que hay muchos que dicen que les cuesta practicar solos, que por eso prefieren tomar clases. Y yo recuerdo también que en un comienzo lo empecé casi como un deber, ¿viste? Cuando nos mandaban deberes, tarea en el colegio, ¿no? Porque uno tenía que dar un examen, se tenía que preparar para, bueno, para ese examen, entonces como uno lo hacía, o al menos para mí era como una obligación y seguía determinada secuencia para poder entender tales posturas y luego poder dar ese examen y pasarlo, a cuando ya uno se libera de ese deber, ¿m? Y ya uno empieza a hacerlo desde, como vos decís, tengo un alumno que le cuesta extender las piernas, ¿de qué manera lo puedo usar? O hoy enseñé con la cuerda la apertura dorsal y bueno, no lo captaron muy bien. ¿Qué es lo que pasa? O a alguien le duele un hombro, sí, ¿ok? Aunque no tenga el dolor, ¿cómo puedo replicar para sentir más sí, espacio? Y sí, es eso que vos decís, eso es el laboratorio, abrís la sí. puerta y te sentís ese científico nerd que entra a decir, a ver Sí, qué porque, ¿y hacemos qué hoy. pasa si hago Shirshasana al inicio y después, o qué pasa si hago Shavasana al inicio? ¿No? Sí. Pues eso es lindo, Sí, a mí eso Y lo que decías tú de la cosa como más, más del deber, igual está bien. sí, O sí, sea, es que ¿no? es que es necesario pasar por eso, porque yo pienso que si yo no hubiera tenido en un principio la obligación, luego no hubiera explorado otros aspectos, ¿no? Que Sí, fue lo que me llevó. O sea, que todo es correcto, no importa, incluso si son 5 minutos de explorar, hablar con los dedos de tus pies, ver si sí, los podés mover a distinto ritmo. Eso ya es una práctica, sí, porque te estás conectando con tu cuerpo, aunque estés mirando tele o conversando o estés en la oficina porque no tenés tiempo, eso es yoga, ¿no? Si uno se está conectando, porque tampoco tiene que ser eso de que tengo que tener mi espacio, no tiene que haber nadie, determinado tiempo. No, sí, es lo que puedas con lo que tenés sí, sí, y el objetivo, lo bien que te hace, sí, ¿verdad? Bueno, eso es sí. Mira, como yo lo siento. yo te diría que el único momento en que practico, bueno, sí, quizás en otros momentos también, pero como que sentía que era más la obligación es cuando hicimos la formación. Sí, Ahí mi sí. práctica, y eso no fue tan, no me gustó tanto, tengo que decir la verdad. O sea, porque como que es como que si ese espacio hubiera sido un poco como invadido, porque había como que eh, bueno, sí, demostrar una cosa, porque al final tienes que hacer una certificación, ¿no? Claro, Y ahí la práctica sí que era mucho más rígida y sí que era, mi práctica era mucho las secuencias, ¿no? ¿Sabes? Y seguir la secuencia. eh, que también es que fue necesario, que súper ojo, sí, importante. Sí, es importante porque, bueno, es el hecho de que de determinar, hay una pedagogía, hay una forma de transmitir mm, y una forma inicial de entender las mm, acciones, el transmitir, el sentir, el practicarlo, que es importante. Yo también, yo sentí como que mis alas, yo soy muy, muy libre, como que mis alas fueron ¡fuck! Atadas por sí, un rato. Pero sí, bueno, se sobrevive, se pasa y también se agradece, ¿no? sí, Es, sí, es sí, algo sí, importante sí. de la... Te da esa como Y, forma, ese método, sí, sí, sí. y
tu práctica, bueno, vos dijiste que es muy variada, ¿no? Pero ¿cómo la definirías más? ¿Como una práctica lúdica o una práctica metódica? ¿O varía? Sí, yo creo que, a ver, es que no sé si, yo creo que igual en algún nivel es siempre lúdica, Ok, porque igual siempre es creativa, ok. ¿no? Eh, Incluso cuando, ¿sabes? Cuando uno, qué sé yo, participa en un seminario y se escribe unos apuntes y después quiere volver a eso, ¿no? Aunque se trate entre comillas, repetir, igual hay tanto de uno que uno le está poniendo ahí a esto no sé si bien lo entendí, entonces lo voy a probar, ¿no? Entonces siempre hay algo de lúdico, creo yo, ¿no? Como, eh, sí, estoy pensando como a propósito de lo que me preguntaba ahí antes, de qué es lo que sostiene la práctica. Quizás es esa curiosidad, Mm, es una de las cosas que también sostiene, ¿no? Como porque el Iyengar tiene eso, que es muy vivo vivo, exacto, sí, sí, sí. Y también es metódico, porque también también. hay cosas que a mí no me gusta hacer y cada cierto tiempo tengo como ahí el Pepe Grillo que me dice, oye, pero esto también sería bueno, te haría bien, pruébalo. Y porque en general yo te diría que al inicio, cada vez que uno empieza una práctica, tienes que tener una cosa tienes que tener un método, ¿no? Sí, Tienes sí. que seguir un método y la práctica quizás se sostiene también en esa método, en esa como característica metódica, ¿no? Eh, sí, Y cuando, que le da estructura. tal cual. Y una cosa, cuando das tus clases, ¿cuál es como así, como una persona que comparte el yoga, que da clases, sería tu propósito? ¿Vale? ¿Qué es lo que querés transmitir Mm. a ese grupo de personas o esa persona que viene a la práctica? ¿Sabes qué? Pensé que me ibas a preguntar si es que era metódica o lúdica en las clases y yo decía, porque hay una paréntesis, después Sí, 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 sí. cuando, ¿sabes? Cuando preparas una clase, súper matea, no sé si se dice matea en Mateo, Uruguay, bueno, matea, sí, que sí, esta semana vamos a ver esto, no sé qué, y entonces te haces todo en planificación. Y llegas a la clase, puedes hacer cualquier otra cosa, porque salió así, ese. bueno, pensaba en eso. Qué es lo que yo querría que transmitir a mis alumnos? ¿Esa es la pregunta? O qué es lo que quieres, ¿no? O sea, qué es lo que buscas como la persona que transmite un método, una disciplina, un arte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo tuyo, personal? Sí, yo creo que hay una esfera como del compartir, seguramente, de, sí, de compartir más que de transmitir, porque eh, o no sé si la palabra es la palabra justa, ¿no? Pero sí, como de establecer un diálogo, de que sea un espacio, eh, sí, las palabras que me vienen son esas, ¿no? Como democrático, de compartir, ¿no? Eh, Claro, pero me fundamentalmente, refiero es que se sienta bien, empoderado, o que la postura le salga alineada, o que mejore su salud, o que tenga sea más disciplina, como que desde esos lugares. a mí lo que me gustaría, eh, a ver, yo creo que así como base, que nadie ¿cómo Daño. se dice? Se haga daño durante la práctica, o sea, que sea un espacio seguro, que sea un espacio eh, libre, ¿no? Como ofrecer esas condiciones como de base, ¿no? Libre en el sentido como de que las personas se sientan con la libertad de decir esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, así siento mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que las personas se sientan bien, que sientan que están haciendo algo útil en esa hora, ¿no? Que están nutriéndose de alguna manera, ¿no? Como eso me parece que es fundamental, que aprendan algo, que no necesariamente es el asana, es a través del asana seguramente, ¿no? O de la práctica de pranayama, eh, pero que
se lleven algo. Y te diría otra cosa que para mí sí es importante, que es que lograr transmitir que la práctica de yoga es más que el ejercicio físico de la Mm. forma del asana, ¿no? Eso sí, eh, sí, para mí es importante, ¿no? Como, Sí, eso es, porque yo estaba pensando, yo he ido cambiando, ¿no? Pero porque en un comienzo, cada vez me gusta estudiar mucho, entender, y bueno, desde un momento transmitía de una forma en que capaz que daba como mucha información, y hasta que un momento me dije, pero no vienen a ser estudiantes o profesores de yoga, vienen a estar mejor con su cuerpo. Entonces, como que así como mi práctica ha ido cambiando, la forma de transmitir también, ¿no? Porque uno va madurando, va cambiando. Eh, por ejemplo, ahora estoy más en un momento de eh, que también es como personal, el hecho de que si lo miramos como mundo, como sociedad, en este momento hay mucha información, mucho acceso a la información, hay información de todo tipo, y esa información puede, cuando es mucha, puede tender a confundir o puede empoderar mucho. mm, Pero yo lo que trato es decir, bien, está toda esta información, yo transmito toda esta información, pero al final lo que tú tomas de la información y lo que aplicas a tu vida es tu propia elección. Y lo del aplicar el sentido común y la responsabilidad ante eso que se elige. Entonces, sí, la práctica también es un momento para practicar eso, el discernimiento, el decir, vale, yo voy y tengo estas capacidades, estas habilidades, tengo esta información, se me da esta información y se me pide esto. Bien, ¿qué hago con esto? ¿No? Pero eso es de este momento, capaz que en otro momento estoy más en lo meditativo y llevo hacia la meditación, y en otro momento estoy, yo qué sé, ahora estoy de broma porque me voy de vacaciones, digo, quiero six pack y los tengo a todos haciendo abdominales porque yo quiero abdominales, ¿no? Entonces, sí, como que va cambiando con uno, sí, al menos a mí eso sí, me pasa, ¿no? La sí. transmisión. Y Pero sí trato. Mm, depende más decime. a quién tienes, a quién tienes en la sala, ¿no? También, sí. Porque uno puede tener unas expectativas, así como yo quiero que la gente entienda el profundo sentido del camino del yoga, o que logren la asana perfecta, pero es que depende de quién está ahí, ¿no? ¿Y Como... te pasa que planificaste una clase así, superpower, y viene uno con la rodilla mal, el otro con no sé qué, brum, a romper todos los papelitos y a ver qué hago? Porque claro, pero eso es lo bonito, que Sí, uno pone las necesidades del estudiante o del practicante por encima de los deseos de uno, sí, que en realidad es eso, uno está al servicio, en esa hora y media está al servicio de los alumnos. Pero es todo un proceso, ¿no? Uno va cambiando y comete errores y bueno, pero por suerte esos no son, yo sí, yo digo que errores no es peyorativo, errar es humano, y desde ese error mm, podemos transformarnos. sí, se Si no nos aprende, equivocáramos no seríamos aprenderíamos estáticos nada. y no Exacto. aprenderíamos nada, así que a mí me encanta la palabra equivocarse y me equivoco mucho, gracias a Dios, significa que estoy viva. Em, ¿Qué, qué sentís sobre los ajustes? ¿Físicos o verbales? ¿Ambos o ninguno? Desde lo tuyo, lo Sí, sí, personal, ¿no? sí. Ah, yo en este momento como que es una reflexión que, a ver, la reflexión que he estado haciendo es cómo hacer para que ese ajuste se entienda no como un mensaje de tu cuerpo es defectuoso. ¿Se Ujú. entiende lo que dije? ¿Ok? Sí, perfecto. Eh, sí, eso como que ha sido mi rollo en este último tiempo. Eh, Porque inevitablemente en los grupos se crea esa dinámica de la comparación, de la competición con uno mismo, con los otros, ¿no? Estamos bombardeados como de ciertos tipos de cuerpos de yoga. Y el Iyengar, y creo que eso es una riqueza del Iyengar, ¿no? Es un método en el que el profesor corrige, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo?
el cómo, que me parece que es súper importante, es como una reflexión que estoy haciendo en este momento. Eh, claro, para que esa corrección no se transforme, por un lado, en una constante búsqueda de una perfección que no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, pero en un ajuste que, o sea, sabes que ahí hay como tantos grises entre medio, ¿no? Como tantos matices entre medio, ¿no? Claro, pero sería como el propósito detrás del ajuste, que es lo que estoy buscando a la Mm, hora de determinada corrección. sí, 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 sí. Sí, no, Que no no, sé si no, llamarla corrección, porque ahora en el sentido de lo que vos lo estás diciendo, por eso me gusta más la palabra ajuste ajuste. o, Mm, o- o es una indicación a que, por ejemplo, yo tengo la tendencia o tenía más fuerte antes la tendencia de elevar mis trapecios, ¿no? Entonces cuando sí, quiero acordar, ay, no, yo entonces es también. como una corrección constante, Gaby los Mm, trapecios, luego tengo props que me enseñan a mover los trapecios lejos del cuello y he notado a lo largo del tiempo, porque era un hábito muy incorporado en mí, o mm, sea, inconsciente, y sí necesitaba a Pepito Grillo o a mi profe diciéndome Gaby los trapecios, y después props, ¿verdad? Hasta que los trapecios, un momento, la mente y los trapecios, bueno, está, ya vamos a intentar hacer bueno, algo diferente, ¿no? Bueno, está, basta ya. entendí. Entonces, no, entendí. Bueno, a veces se olvidan, ¿eh? Otro y vuelve. Pero es importante porque luego uno siente ese cambio Claro, en las posturas y bueno, y tiene menos contractura de cuello y tiene muchas cosas, quizás mejor. ventajas. Sí, Entonces, sí, no es una limitación ni una búsqueda de exacto. perfección, Sí, pero sí es un movimiento que incluso es opuesto al movimiento que debería de hacer el músculo naturalmente. sí, Esto es por algo postural que trajo la nueva cultura, ¿no? De la sí. computadora, del escritorio. Yo pasé muchos años como consultora trabajando de esta forma, ¿no? Sí. Entonces se nota en el cuerpo. Por eso me gusta más llamarlo ajuste que, bueno, correcciones, tampoco me ofende la palabra, pero bueno, Mm. como potenciadores de posibilidades Gerencia. Sí, 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 sí. sí. Sí, Y sí. bueno, y por Y- ejemplo, lo físico y lo verbal. ah, Porque una de las cosas que he notado, bueno, pero bueno, físico o verbal, dale. es que yo creo que las dos cosas son vías válidas con las que trabajar. Yo, en el, ¿sabes? Durante la pandemia, ¿no? Mm, Ah, que tuvimos a mí que enseñar online, que tuvimos sí. que enseñar online, que las personas tenían que aprender a escuchar y Sí, nosotros fantástico. teníamos que aprender a hablar, Fa- ¿ok? Fantástico, O me sea, encantó, sí, a ser más claros, sí, a, por ejemplo, yo hago mucho, no, ser más, no, ser más claro en lo que estás diciendo, qué es lo que quieres sí, decir. sí, Me acuerdo mucho que o algunos alumnos míos me decían, sí, porque a veces yo solo entiendo cuando usas una imagen de alguna cosa, ¿sabes? Cuando usas una metáfora para explicar una cosa. Porque esto es como cuando, qué sé yo, quiero, hago Urdhva Hastasana, pero quiero sentir que en la caja, mira, me viene en italiano esto, la caja las costal, costillas, las las costillas. costillas posteriores sí, se elevan igual que las costillas anteriores, Mm, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando uno como que se saca la polera desde atrás, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que después, entonces usar esas imágenes que te permiten sentir como si fuera un prop en la palabra. exacto, Es sí, como, eh, entonces sí, y yo creo que esa es una cosa que no es por creída, pero yo creo que en el Iyengar se enseña muy bien, ¿sabes? En el uso del lenguaje, la precisión en las sí, indicaciones. sí, tal Eh, cual. y creo que los ajustes verbales están bien. A mí me gusta también ajustar Sí, físicamente, creo, y me gusta ser ajustada físicamente. mm, Eh, como en todos los ajustes, el modo en que se hacen, el respeto, el cuidado con el que se hacen son fundamentales, ¿no? claro. Pero viste que Pero hay hay veces cosas que, mm, decime, no, sí, no, decime, decime. que a mí me gusta sentir, ¿sabes? Como Por eso. que, Sí, eso mismo te iba a decir, que hay veces que una mano bien puesta sí, en una dorsal
o mismo, viste, el giro del brazo, eso como que acorta un montón, porque si bien puedo tener la escucha desarrollada y el que está dando la clase el lenguaje desarrollado, hay veces que la inteligencia celular todavía no está Sí, sí, despierta sí, no como llegas ahí. para encarnar esa Mm. indicación que desde lo intelectual se entiende, porque eso es lo que tiene, que en el ajuste verbal se necesita cierta, que la intelectualidad se conecte con lo Sí, hay que físico. estar Y a veces más que lo permeado. físico, Sí. exacto, y lo físico le habla a lo intelectual, porque entonces, dice como que la mente cuando vienen y te hacen así, y la mente hace, Ah, mirá de lo que me hablaba, la cara externa hacia la interna, la axila posterior hacia la axila anterior, sí, y de ahí hacia el hombro. Mira, era esto, lo entendí. sí, Viste, era sí. como, viste, como que haces el uno más uno es dos, entonces como que son necesarios. Sí, respetar siempre la, al individuo como individuo y que nunca sabemos de dónde vienen y también entender que hay veces que hay personas que por las razones que sean eh, no puede, que las toquen les impacta y entonces como que yo, por ejemplo, siempre pido permiso si no conozco a la persona, digo, te puedo ajustar físicamente, si no, y te agarro un ladrillo o un cinto, si le gusta o no, siempre que uno tenga como ese respeto, ese espacio, Sí, es a mí me gusta y a mí me cuidado. encanta que me empujen, no que me peguen, pero bueno, no, si es necesario también, no, pero estoy de broma, pero sí, ambos ajustes. Y yendo porque me gustó eso que dijiste, el ajuste y el ajuste verbal también, la palabra es un prop. En el uso del prop, en la Te iba a decir la práctica, misma, sí, sí, te iba a decir, creo que porque los implementos son un modo de ajustar, más que de ajustar, no, no de ajustar. Yo te diría que eh, tienen un efecto revelador, creo que esa es la palabra. ¿Sabes? Como, que es un poco lo que te dices tú, como una mano en la dorsal bien puesta, puede ser un bloque, ¿no? En la dorsal bien puesto, ¿no? Como, esto significa dorsal spine in. ¿Cuántas veces sí, la un escuchamos? montón, un montón, ¿No? y vos escuchás y Entonces, escuchás y vos intentás. esto era, ¿no? Esto era, ¿sabes? Como, sobre todo yo te diría que sobre todo cuando se trata de la parte posterior del cuerpo, que es mucho más, Sí, eh, como que está más en una neblina porque no la sí, vemos. sí, Mm, sí, sí. Es más fácil entender esto, pero desde atrás hacia adelante es mucho más difícil. Entonces, sí, bendito benditos props. props. Y vos sabés que el otro día a mí me pasaba, yo estaba trabajando con bandas de resistencia, ¿no? Mm. Yendo de Paripurna Navasana, Ardha Navasana, Paripurna Navasana, con las bandas de resistencia. Y yo decía, ¿cómo la materialidad, no sé llamarle materialidad, pero bueno, el material del prop que uno usa también impacta Claro, sí, sí. en el movimiento y en la información que te transmite de cómo accionar. Y yo hacía la relación de que la banda elástica o de resistencia se parece más al músculo, porque viste Sí, que se extiende y se contrae. Y digo, si yo estuviera haciendo esto con un cinturón de yoga, que es sería rígido, distinto, más claro. rígido. Y si yo lo Sí, sí. estuviera haciendo con una pared y a fuerza muscular es otra, digo, como todo Mm, es mm, sí, sí. necesario. Y me admiro la brillantez y ese insight que tuvo Iyengar Sí. de encontrar un mundo de posibilidades en los diferentes props. Y en eso dice que un prop tiene el elemento tierra, otro tiene el elemento fuego, otro tiene el Sí, elemento aire y es bello. sí. O sea, si Yengar, bueno, no sé, quizás voy a decir una pavada ahora, pero No, si es que Yengar estuviera bien, quizás tendríamos miles de muchos más props, ¿sabes? bueno, pues yo ¿Sabes cuando uno pienso que entraba en esa sí, salita de cuna, sí, en la salita, en donde están sí, los los elementos, los props? props, sí, el aquel atrás, todo eso. Sí, pero viste, a mí hay algo que me quedó de cuando él pasó a otra dimensión que dijo, mi final es my end is your beginning. Mm, Mi final es tu sí, comienzo. Y es como, él siempre mostró que el sistema estaba vivo porque él nunca dejó
se quedó estático Explorar. siempre exploró. Entonces yo no creo que con su muerte física se terminó la exploración. Sí, sí. Depende de nosotros seguir explorando y cada Mm. uno de nosotros potenciar nuestro maestro interior, así como él se potenció como maestro, yo lo uso como ejemplo, no como un ejemplo limitante donde tengo que ser un copycat de él, copiarlo, sino como Una decir, bueno, así inspiración, como él una salió lo mejor de él, sí, yo quiero ser lo mejor de mí, tú lo mejor de tú y cada uno de sí, sí, nosotros lo sí, mejor de nosotros, ¿no? Que no es ser irrespetuoso hacia el método, al revés, para mí es eso de potenciarlo y enriquecerlo y atrevernos a explorar sí, y a sí, equivocarnos. sí, porque está vivo, ¿no? Tú lo dijiste al principio, ¿no? Está Mm. vivo, el método es vivo y es una de las cosas que a mí me atrapa, eso de que la vida, todo en el universo es contracción, Mm. expansión, y gracias a esa viveza es donde nosotros encontramos ese latido de la vida. Si yo siempre digo, comparto, ¿no? De que si fuera todo así estaríamos muertos, ¿no? Porque es todo lineal, no hay vida, y la vida es esto, y el Mm. método es esto, y es una de las cosas más lindas, por eso a mí la rigidez eh, a veces, bueno, me molesta, ¿no? Pero, y trato de no, bueno, mismo en uno mismo, ¿no? Primero empieza en casa, como decía Gandhi, el cambio empieza en uno, Sí, sí. después el resto del mundo puede decidir. Bueno, entonces, ¿sentís que los props son realmente un gran aporte a la hora de tu práctica personal y a la hora de transmitir el Sí, yoga o de sí, recibirlo? sí, sí, sí. O sea, te permite entrar en áreas en que, o sentir cosas que no había sentido, entender acciones, y también lo hace accesible. Para mí, mi experiencia como al inicio en la práctica, es lo que te decía al principio, ¿no? Como necesito sentarme y necesito altura para sentarme. Pa- Se me para mí, está ocurriendo, como sí, se me está, alumna, fue, mm, dime, dime. se me está Ah, ocurriendo, se me está ocurriendo, mi mente está, tantas cosas. porque estaba pensando, vos, como psicóloga, Ah, mira, por eso, vos como psicóloga, sí, ok. ¿no? Y el No podemos entender, hacer la consulta acá, Gaby. no, no, no te puedo Este es hacer. un dato. No, ay, voy a tirar esto. Pero como psicóloga, ¿cómo vinculás, por ejemplo, la relación de lo emocional con esto físico y mental a través de una práctica que tiene esto, ¿no? Bueno, de que hay alguien transmitiéndotelo, que te está dando ajustes verbales, ajustes manuales, te está utilizando un prop y de repente te enfrentás a, por ejemplo, yo qué sé, a una postura que te causa mucho agobio, mucho miedo, y vas a ir hacia ahí. Y bueno, y te dicen, ahí hay una pared, y ahí esto, y el otro. ¿Cómo te parece, por ejemplo, para alguien que está en terapia y de repente, como a vos te mandaron, ¿no? A Mm, yoga para mm, relacionarte, ¿cómo sería ese cierre mm. después de tantos años? Yo creo que es una cosa muy simple y obvia lo que voy a decir, ¿ok? Pero es como que somos mente y cuerpo. ¿Mm? Y con el tiempo y la práctica y la experiencia, eso se confirma y se hace cada vez tanto más evidente que no necesita ni siquiera una explicitación, ¿sabes? Como eh, incluso como el decir como, sí, claro, porque estás trabajando con tu carácter cuando estás trabajando la ¿Mm? práctica. Es obvio que es así, porque nosotros somos encarnados, esta es nuestra materialidad, ¿sabes? Como que eh, esa es una cosa como que me viene así como inmediatamente. Y la otra es que la práctica tiene un valor enorme en la transformación psicológica, en el conocimiento, en el autoconocimiento, ¿no? Como quieras llamarlo, que es un campo de experiencia, ¿sabes? Como, Sí, porque la psicología tradicional, si se puede llamar psicología tradicional, trabaja a través de la palabra, ¿no? Que es importante, porque somos en la palabra, porque nos narramos a nosotros mismos, ¿no? Eh, pero la experiencia, que puede ser además una
una experiencia sin palabras, no, la experiencia tiene un valor transformador, ¿no? Que es enorme psicológicamente, ¿sabes? Como Sí, yo puedo hablar mucho tiempo en terapia, no estoy diciendo que no estoy haciendo la comparación ni diciendo que una cosa excluye la otra, para nada, ¿no? no, Pero no, no, se yo puedo estar entiende. mucho tiempo hablando de la necesidad de poner límites, ¿ok? Ujú. Y de no exigirme demasiado o sobrepasar lo que yo en verdad soy capaz o debería, ¿no? Como siempre siento que tengo que hacer más, ¿no? Como te subes al mat y haces una práctica, te encuentras en la práctica con esas limitaciones, tienes la experiencia, ¿sabes? De, ok, hasta aquí es que llego. Si voy un poquito más allá, me puedo hacer mal, ¿no? Como, cómo es que me mantengo en el límite? ¿O cuál es ese límite? ¿Sabes? Que voy a aprender a conocer ese límite, ¿no? Eh, eh, lo que yo hablaba antes como de mi experiencia personal a propósito del miedo, ¿no? Como que uno puede, Claro. ¿de dónde es que viene este miedo? ¿Con qué experiencias de mi infancia tiene que tener, ¿no? Y luego vas a la práctica y tienes la experiencia ok, ¿qué es lo que tú necesitas para construir un espacio seguro? Y ya no estás en lo verbal, estás en la experiencia, ¿no? Eh, Me voy a sentar en este modo y si es que pongo mi espalda en este modo me siento más radicada y me siento, no sé, trabajas en otra coordenada, en Sí, otro nivel, ¿no? y con esto de la meditación, que tú decís, o sea, tus clases también incluyen la meditación, como que para mí tiene que ver mucho con la psyche y con el estado, no quiero llamarlo, pero sí es mental de la persona, ¿no? Porque si tiene muchas fluctuaciones no va a estar tranquila. ¿Y cómo lo unís o cómo ha sido tu experiencia practicando Vipassana y Iyengar Yoga y cómo lo sentís que eso impacta en tus practicantes y en vos? No sé En si quedó mi clara la pregunta. práctica, sí, 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 como creo, no sé, cuando después me dices si era eso lo que me habías Dale, preguntado. a ver, vamos a ver. Te hablo de mi práctica personal igual primero, ¿no? ¿Mm? Porque eh, yo, a nivel como, o sea, cuando yo empecé a hacer yoga, yo diría que casi al mismo tiempo tenía este interés por la meditación, ¿no? Eh, y mi aproximación a la meditación siempre fue bien irregular, como participar a un retiro y después no hacer nada. Hacer un curso de no sé cuántos encuentros y después no hacer nada. Y la práctica de yoga, sobre todo la práctica de asana, ¿no? Rápidamente se transformó en parte de mi cotidianidad, ¿no? En modo natural, en verdad, y la meditación ¿no? La, la meditación llegó cuando la práctica de yoga estaba yoga, asana, pranayama, estaba más Sí, madura, ¿no? Y entonces yo te diría como que la primera influencia es como que el yoga me permitió meditar, ¿no? Facilitó las condiciones para que yo me pudiera sentar a practicar la meditación, ¿no? Y después hay una especie como de flujo de retroalimentación, de nuevo, muy natural. Hay que acordarse como que históricamente yoga y meditación no eran dos cosas separadas, eran la misma cosa, ¿no? claro. Y es así. Bueno, pero si Eh, pensamos yoga, la meditación está incluida en sí. yoga. O sea, no sé qué digamos que asana, porque asana no es una parte del yoga, ¿no? Mm. Entonces, sí. Bueno, perdón que te interrumpí. Sí, yo ya no sé lo que está diciendo. Creo que, bueno, y que entonces estaba como esa retroalimentación natural, ¿no? En que la práctica de asana se transforma porque inevitablemente estás como afinando tu instrumento de conciencia, ¿no? Y Sí, la capacidad de estar más presente.
Entonces, y se crea esta como retroalimentación positiva, ¿no? Donde en la práctica de asana, que también es una meditación Sí, en la acción, ¿no? Eh, en varios puntos distribuidos, y después quizás tú trabajas con la concentración, por ejemplo, en la meditación, y entonces recoges estos elementos. Sabes, en la práctica de movimiento tienes que hacer algunas decisiones, tienes que tomar algunas decisiones. Cuando estás sentado en verdad no tienes que tomar ninguna decisión, ¿no? Hay una cosa, te encuentras como con la inutilidad, ¿sabes? Como de perder sí, tiempo, como... Eh, y entonces se retroalimentan muy naturalmente. En mis clases, en vez, yo lo que estoy haciendo en verdad es que dedico eh, al menos un encuentro mensual, ¿no? A hacer prácticas en que la meditación y la práctica de asana y pranayama se complementan. qué ¿Ok? lindo. Mm, Y entonces, pero eso requiere más tiempo. Eso no es una claro. cosa que yo al menos no soy capaz de transmitirla en una hora y media, en una hora de clase. No, y aparte creo que se requiere no que tengas, que lo hagas con practicantes más o menos regulares, ¿no? Porque se Sí, requiere como una madurez en la práctica de asanas. O sí, sea, no sé, yo hablo de mi sí, experiencia sí, personal, sí, que algo que vos dijiste que resonó montones conmigo, que a veces quedarse quieto uno siente que está perdiendo el tiempo. sí. Y me acordé inmediatamente cuando yo hice esa práctica personal de 120 días de Subtavirasana y Ardhajalasana, ¿no? Mm. Donde Y además no te Subtavirasana, bueno, gustaba me había puesto. mucho, ¿no? No, ninguna de las dos, no, ninguna, por eso lo digo, ninguna de las dos, elegí algo que era, para mí era como evitar la incomodidad, ¿no? Y Mm. quería ver dónde me llevaba. Y Subtavirasana, bueno, era más bien las molestias físicas sí, era como un montón de molestias físicas que era lo que me sacaba, pero luego Ardhajalasana era el sentido de perder el tiempo, porque claro, me había puesto ambiciosa yo y después cabezona, porque podía haber bajado el tiempo, pero yo había dicho 30 minutos y tenía que ser 30 minutos porque era cabezona, pues soy cabezona, no era, sigo siendo cabezona, y estaba ahí yo en ese cajoncito y digo, ¿qué hago acá? O sea, ¿quién me ¿Qué me mandó a estar mandaste aquí? Pero hacer esto? ¿cómo pierdo el tiempo? Entonces fue una tortura Mm, casi mm, los 120 días. O sea, mm, fue una tortura, pero una tortura que valió la pena al final del camino, mm, muy al final del camino, porque, claro, hoy puedo meditar, mm, pero después me di cuenta de eso, de que mi mayor desafío en esa postura, porque estaba cómoda, o sea, sí, no tenía que hacer nada, ese era el tema. Mis piernas estaban sostenidas, los hombros estaban sostenidos, lo único que yo tenía que hacer era estar sin hacer nada. Y no sé estar sin hacer nada. Entonces, claro. claro, fue algo increíble esa experiencia, ¿Sabes? por eso me resonó mucho Lo, lo que dijiste, sí. lo que es como aprender a hacer Shavasana. Bueno, sí, tal cual, Sí. sí, 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 Carito, sí, tal cual. Pero lindo, por eso decía que para poder transmitir eso, los practicantes tienen, no va a ser 120 días de tortura mental, pero digo, Y no 30 tienen que minutos. tener, y no 30 minutos, no, no, no lo recomiendo solo para masoquistas, pero digo, pero tener una práctica por lo menos regular, de constancia, Sí, de así sea de tomar clases o de sí, practicar solo, pero que es importante. sí. Mm, Pero sabes que sí, de todas maneras sí, pero hay personas, por ejemplo, que no tienen una práctica tan regular de yoga. O me ha pasado, por ejemplo, en algunos seminarios que he hecho como abiertos a otras personas nuevas o que no tienen mucha práctica y que vienen un poco a probar. Y efectivamente, hacer una práctica de asana, de pranayama, es preparatoria a sentarse a meditar. Y entonces, aunque no tengas mucha experiencia, la experiencia, ¿no? De hacer ese pasaje, ¿no? Facilita mucho. Y sí. entonces a veces como que, aunque no, en el fondo, la meditación es para mí, ¿no? Porque además muchas personas tienen esta idea como de que hay que sentarse para no pensar, ¿no? Y entonces como que Mm. obviamente no es así, es imposible, no va a pasar eso. El ir de la mano, ¿no? El preparar a tu sistema
a recoger la atención, a concentrarla en ciertos puntos del cuerpo, que están en movimiento, ¿no? Al estar presente, después el sentarse es más fácil. Eh, de nuevo, muy naturalmente, ¿no? Aunque no tengas tanta... Después, claro, cuando tienes más experiencia es mucho más rico, porque hay muchas más cosas que puedes tomar de esa práctica, ¿no? Claro, lo que estaba pensando ahora que decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también depende de la naturaleza del practicante. Sí, sí. Si vamos a hablar de los doyas, ¿no? De no Mm, pita, bata, kafa, pues sí, yo estaba sí, sí. pensando, pita, alguien, bueno, yo soy pita, necesito como un bajada a tierra Mm, mm, mucho más fuerte que a lo mejor si uno se encuentra con un kafa. Y sí, y mismo como las asanas, viste que hay personas que son más fuertes, hay otras que son más flexibles, que todo esto, eh, pero que sí, se llega a un estado meditativo a través, bueno, a través del asana, y hay personas que no necesitan ni siquiera transitar el asana, que ya, exacto. bueno, su Ujú. mente es más tranquila y bueno, y están como en otro estado. Pero muy lindo, la verdad, Caro, y la verdad que muy lindo. ¿Tenés algún libro así preferido de yoga o filosofía o historia o biología, lo que yo qué sé, algún libro preferido, de lo que sea? Porque no Mm, necesariamente el libro preferido de uno tiene que ser de yoga, ¿no? A mí me encanta leer. O sea, como que Sí. me acaba de hacer la pregunta y fue como, "Ah, no sé si tenemos tiempo para ¿Cuál? hablar de esto". No, 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 ¿sabes hay que que a mí decir hay uno. una, uno, no, ¿sabes que hay una, pero esto es porque me enteré hace poco, hay un libro, así como que me viene ahora, eh, hay una poeta, una mujer poeta italiana que se llama Chandra Livia Candiani, Mm, que escribe un libro muy lindo que se ajá. llama El silencio es una cosa viva. Creo que lo tradujeron así al español. Supe que lo tradujeron al español, Ujú. que ese es un Lo voy a libro, buscar. estoy seguro, o sea, es el primero que me viene a la mente porque es un libro que sé que tradujeron hace poco, del italiano al español, eh, y ¿Y es un por libro qué te muy gusta? lindo. Es un, ahora, ella es un ensayo en verdad, ¿no? Pero ella es poeta, entonces tiene esta manera de transmitir, Ok. habla del silencio, habla de su práctica de meditación, ¿ok? Habla de su sala de meditación, habla de lo que ha sido la meditación para ella, pero a través de ese lenguaje de la poesía, ¿sabes? Como, no es poesía formalmente, pero ella viene Claro. de, estoy explicándolo como, No, no, andate pero se a- entiende lo que está diciendo, que no escribió poesía, pero lo escribe muy poéticamente, que Sí, se le nota que es sí. poeta. Y no es un Y libro para aprender a meditar, no, ¿sabes? es de su Ah, vida o de su Es un, experiencia, habla de su experiencia y es muy, no sé si se dice inspirador, es muy inspirador, inspirador. es muy Sí, ese como inspirador. este que yo estuve haciendo, el de, creo que se llamaba Pablo Dors también, que también hablaba de su experiencia de meditación, es un libro precioso, ah, que sí. Última pregunta, porque se nos ha pasado volando, sí, nosotras podemos hablar 50 horas, pero las personas no sé si nos van a bancar No, tanto. yo Eh, creo que ya se fueron. ya se fueron, no importa, pero nosotros vamos a hacer la última. ¿Cuál te parece que es el propósito de estar vivos? ¿Por qué encarnamos? A mí me Para encanta esa rematar la pregunta, para entrevista. rematarla así. ¿Por qué encarnamos? Eso es algo que me pregunto. Porque es más que venir a trabajar, comer, Sí, sí. reproducirse y sufrir, ¿no? Es más. Si no, digo, me hubiera quedado por otros planos. ¿Por qué? Yo no sé por qué, o sea, no sé por qué. Creo que quizás puede ser que para saber por qué, no sé, para experimentar ese por qué. Yo no lo sé, es una linda pregunta que hacerse. Es como el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de encarnar? Sí, sí, porque es como esa pregunta que no todos los días es un día nuevo, el tiempo es el tesoro más importante que tenemos, porque se Mm, va y no sabemos cuándo caduca. La verdad que podemos estar hablando aquí y capaz que dentro de 10 minutos trascendí y me fui a otro plano, ¿no? mm, Entonces, mientras estoy aquí, el propósito
hay veces que el propósito, o yo por lo menos lo confundí durante mucho tiempo, éxito profesional, carrera, viajes, todo, hasta que cuando en un momento lo conseguí, estuve ahí y estaba vacía. Mm, Y me di cuenta que no iba por ahí, para mí no iba mm, por ahí. Entonces, como el replantearse, luego lo que pasó en el 2020, toda esa pérdida de libertades, pérdida de todo, mucha nueva información, todo como que te lleva a plantearte y decir, vale, ¿qué hago para mí que valga la pena? No, y no eso que me dicen de afuera. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué? No sé, son preguntas como que me hago y me gusta pero es una como pregunta, escuchar sí, a sí, otros, ¿no? Que no tienen que sí, estar conmigo, pero sí, sí. Yo te diría que en este momento, mm, sí, en este momento tiene más que ver con el mirar las cosas como son, ¿sabes? Yo creo que esto tiene que también que ver como con mis otros intereses, con el budismo, ¿no? Como con con el vivir, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Vivirla, ¿no? Así como es, ¿sabes? Como exacto. despierto, presente, consciente, Mm, ¿no? Eh, no distraído, no, no en otro lado, ¿no? Como eh, hoy día te diría que tiene que, y a partir de eso, claro, miles de cosas, ¿no? Porque cuando uno realmente cultiva, y yo creo que ese es como un aprendizaje de esta y otras miles de otras vidas, porque no es una cosa que se resuelve así. eh, cuando eso se transforma en un propósito, ¿no? Eh, como que la realidad se abre, ¿no? Y la realidad en comunidad además se abre, ¿no? qué Porque, lindo, sí. Mm. sí. Ah, no sé si voy a poder dormir ahora con esta pregunta. No, nada que ver, no es para cuestionarse toda la vida, pero al revés, le da un gusto, Sí. le da un gusto, una sensación de aventura. Yo no, yo cada mañana cuando me despierto me imagino que vivo en otro plano y que me compré un ticket para venir a jugar acá a la Tierra, ¿no? Entonces digo, a ver, Mm, Gaby, ¿qué jueguitos te compraste hoy? ¿No? Entonces, porque claro, nunca sabés qué hay mm, ahí. Entonces digo, bueno, y trato de vivirlo con esa inocencia del niño, del que no mm, sabe lo que viene, porque aunque en apariencia la vida o las acciones son monótonas, nuestra actitud hacia ellas le quita mm, lo monótono o lo repetitivo, mm. porque nosotros, es como para mí las asanas son como un gran ejemplo, de cómo vivir la vida. Viste que Lutita Trikonasana no es el mismo todos los días, Mm, porque vos no sos la misma, el clima, el entorno, el estado mental. Entonces, los días a día, así tu trabajo sea repetitivo, no es lo mismo. Pero si uno está, como vos decís, consciente, despierto, viviéndolo, y mm, ahí diciendo, ¿qué hago con este momento? ¿Qué hago con esto? Que no quiere decir escrutinizar todo, pero volverte el observador, el que juega y el que observa, ¿no? Y entonces en ese lugar como que me siento yo, lo estoy viviendo, como que se enriquece todo. sí, sí, sí. ¿Mm? Y eso se cultiva en la práctica. Sí, 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 tal cual, sí, sí. La práctica, sí, tiene muchos regalos. Mm. Y amigas como vos es uno de los grandes regalos. Bueno, Carito, bueno que Gracias. nos bancamos nosotras tanto tiempo, pero la verdad que Nosotros lo pasamos súper sí, bien. sí, la verdad que sí. Esperemos que quienes se hayan unido o que lo escuchen más tarde hayan encontrado, aunque sea un poquitito de inspiración o algo que compartimos y les pueda enriquecer o ayudar. Pero la verdad que ha sido todo un placer. Gracias. Bueno, seguimos hablando y nada, muchísimas gracias, de Gracias. verdad, me Sí, encantó. gracias. Buenas tertulias, que están Bueno, súper muchas interesantes. gracias, nos vemos, te quiero, cuídate. Yo Chao, también. chao, 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 Gaby. chao.